el laburo de observar el cielo, que no sería él solo, tendría un equipo de gente que lo hacía con él, y el de Kepler, después de tomar esos datos y saber qué hacer con ellos, que no fue fácil, ¿no? Fueron décadas. Sí, décadas. Así que nada, sí, yo realmente no sé, no recuerdo la secuencia histórica, admito mi ignorancia, pero bueno, lo que vimos en la primera parte, se va descubriendo que la relación entre la matemática y la física es estrecha e íntima. Es como que no podemos disociar una de la otra. Eso está muy bueno, ¿no? Porque si el vínculo es tan fuerte, por ahí podemos hacer un poquito de matemática y hacer predicciones sobre la física sin conocer del todo la física. Y un poco también al revés, ¿no? Para poder desarrollar la física tenemos que usar el ingenio e inventar artefactos matemáticos que nos ayude a explicarlo. Pero todo esto se daba en un cambio de paradigma de la manera de ver el universo. O sea, ya la Tierra ya para los intelectuales hacía rato que no era el centro del universo. Por supuesto, para los intelectuales la Tierra no era plana. Se sabía de la época de Eratóstenes que el planeta Tierra era más o menos esférico. Pero bueno, en todo caso había que convencer a la gente común. Y había muchos frentes que cubrir. Y que la Tierra no sea ni siquiera el centro del universo era complicado, porque Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, si nosotros éramos la creación más acabada de Dios, ¿por qué no estamos en el centro? ¿Por qué tendríamos que estar en la marginalidad? O sea, pensar el mundo, el universo de esta manera traía varios problemas, no solo conceptuales desde el punto de vista física, problemas más complicados que ni siquiera existían las integrales que les mostré. Las integrales que les mostré aparecieron 100 años después. Estas primeras ideas también desafiaban a la religión y en definitiva a la política de la época, ¿no? Pues en ese momento los que tenían una relación estrecha e íntima también eran la religión y la política. Era toda la época donde la iglesia se empezó a fragmentar, con lo cual estaba cambiando todo, pero venía todo el cambio cultural todo de la mano. Y los tipos antes usaban, se me fue el nombre, para describir las órbitas de los planetas usaban los epiciclos. Se me fue el nombre de Ptolomeo, que había vivido por el 200, cerca del 200 a.C. Y que era lo que suponían los tipos es que la Tierra estaba fija y que la bóveda celeste giraba alrededor de la Tierra y que los planetas eran objetos que residían en el plano celestial, se movían en distintas bóvedas que describían un movimiento perfecto, una cuestión bien aristotélica, ¿no? O sea, en el cielo está lo perfecto y en la tierra está la corrupción, ¿no? O sea, lo imperfecto. O sea, creo que les suena a todos, ¿no? El infierno es malo, está el diablo, en el cielo está Dios, la perfección. O sea, estaba todo muy entrelazado. Y los planetas tenían que describir esferas perfectas, porque en la bóveda celeste estaba la perfección. Pero después cuando empezaron a estudiar los movimientos de los planetas no hacían un círculo perfecto. Entonces, ¿estaba todo mal? No, quiere decir que a ese círculo había que agregarle un círculo más chiquito que funcionara de engranaje para que el planeta hiciera el movimiento que yo quería.
y, y después si no lo hacía, y bueno, le ponías tantos circulitos como vos necesitabas, y eso se llamaban los epiciclos. Y, y los tipos lograban tener precisiones muy correctas, muy ajustadas, podían navegar por el mundo, guiarse con las estrellas, y estaba todo bien. Era una teoría muy complicada, pero era muy precisa y le solucionaba la vida a la gente, por lo menos a los comerciantes y a los navegantes. Así que era válida y estaba todo dentro del concepto de, de Dios y del universo de su época. Entonces, ¿por qué iban a cambiar? Esto era controversial, pero claro, en esa época ya el arte empieza a mirar más el hombre, ya nos vamos del centro del universo y lo que buscamos es soluciones fáciles y como perfección aceptamos también el minimalismo y las simetrías. Y bueno, las leyes de Kepler rompían los epiciclos con una simple ecuación de la elipse. Los planetas no orbitan alrededor de órbitas circulares alrededor del Sol, sino alrededor de una órbita elíptica. Y el Sol o estaba en F1 o en F2, que son los focos de la elipse. Todos saben, ¿no? Cómo se construye una elipse sin saber nada de geometría. Sí. Yo estoy grabando, ¿no? Sí. Es agarrar dos clavitos, un poquito de hilo, que sea más largo que el largo que la distancia de los clavitos, y tiran con la virome y hacen una elipse. Y ahí tiene una elipse. Y la descripción de la elipse es parecida a la del círculo. La del círculo es con A y B igual a 1. Y cuando A y B no vale 1, tienen un círculo deformado, básicamente. Y en coordenadas polares, no voy a hacer la deducción ahora, solo sépanlo. Uno puede medir cuánto se deforma el círculo con este parámetro epsilon, que está en la ecuación 2, que se llama la excentricidad de la órbita. Cuanto más distinto de 1, de 0, sea esto, es más excéntrico. Entonces, claro, cuando empezamos a estudiar las órbitas de los planetas como elipses, empezó a funcionar todo, porque en vez de inventar infinitos epiciclos, tenía que conocer la distancia al Sol y la excentricidad. Y después, bueno, el tita serían distintas épocas del año. Y el tema es que, claro, era difícil darse cuenta porque la excentricidad, por ejemplo, de la Tierra es muy cercana a cero. Es casi circular la órbita. Y así pasa con la mayoría de los planetas. Son muy parecidos a esferas. ¿Por qué? Porque este número es cercano a cero. Pero hubo otra cosa que rompió la monotonía del cielo. Dos o tres eventos importantes. Uno eran los cometas. Los cometas rompían la perfección del cielo. Por eso siempre fue eventos que son recordados a lo largo de la historia. Porque me estás diciendo que en el cielo está todo perfecto y de golpe aparece una estrella fugaz, una estrella nueva, una nova. Y, y por la época de Tycho Brahe y Kepler fue peor, aparecieron dos supernovas, o sea, fueron estrellas que explotaron. Eso también cambió la idea de perfección en el cielo. Quiere decir que las estrellas pueden aparecer y desaparecer en el cielo. Entonces no es todo tan perfecto como yo pensaba que era. Y si el cielo no está en la perfección y Dios vive ahí, a más de uno esa idea no le gustaba. Pero ellos no decían Dios no existe. Ellos decían el universo es un reloj. Bueno, esta es la primera ley de Kepler. Las órbitas de los planetas son elipses de distinta excentricidad y el Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse. Y como dijo Néstor hace un rato, lo encontraron de manera experimental. La otra, esta no es tan evidente, el radio vector que une un planeta y el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. O sea, acá dibujé dos triangulitos, o creo que los saqué de internet, no me acuerdo. Pero estos dos triangulitos, o símil triángulos, porque no son triángulos, tienen la misma área.
Esto acá pasó un mes, acá pasó un mes. Claro, este mes lo recorrió más rápido, este mes lo recorrió más lento. Y tiene sentido porque a medida que me voy acercando al Sol, la gravedad al Sol, acuérdense lo que dimos en la primera parte, G por M1, M2, R cuadrado, hace que la fuerza sea mayor, la aceleración tiene que ser mayor, acá pasa más rápido. Pero a medida que se va alejando, la fuerza de gravedad disminuye y va más lento. Y lo sorprendente de esto es que en tiempos iguales, el área barrida en la, en la- en- entre el foco entre uno de los focos de la elipse y esto son iguales. Esto se llama igualdad de la velocidad areolar por área. Y después esto nos vamos por ahí, lo vamos a retomar un poquito más cuando hablemos de fuerzas centrales después del primer parcial, pero si recorren áreas en tiempos iguales se lo puede pensar como un casi triángulo. No es un triángulo, pero estas distancias son tan grandes que esta línea curva, si yo voy viajando en ella, yo pienso que voy en una línea recta, ¿no? Como en la Tierra. Yo digo, la Pampa es plana, pero sabemos que no es plana. Pero yo soy tan chiquito respecto de la llanura pampeana que yo lo veo como una planicie, pero no es cierto. Bueno, cuando uno va orbitando a millones de kilómetros del Sol, esto, si vos estás viajando por esta línea, vos te parece que vos estás viajando por una línea recta. Entonces se puede aproximar efectivamente como una línea recta, porque esto acá sería R seno del ángulo barrido, pero en realidad es R por el ángulo, porque el ángulo es muy chiquitito, y el área va a ser lado por lado dividido 2, ¿no? O sea, base por altura dividido 2. Acá está el 2 dividiendo, acá está la altura, acá está la base, y esta es la velocidad, área dividido tiempo. Entonces puedo llevar una expresión así, como delta tita es parecido al seno de delta tita. En la guía 0 vimos que el módulo de dos vectores multiplicados por el seno de tita era el módulo del producto vectorial. Entonces yo puedo pasar de acá a acá. Lo estoy explicando muy rápido, así que si se perdía un poquito, pero después miren, habíamos mostrado que el producto interno de dos vectores era módulo de A por módulo de B por el coseno de ellos, ¿no? Y el producto vectorial era el módulo de un ángulo por de un vector, el módulo del otro vector por el seno del ángulo. Y eso era A cruz B. Y esto es una distancia R delta tita dividido en una velocidad. Todo esto nos queda que es un producto vectorial en módulo de una distancia por una velocidad. Eso en la segunda parte vamos a ver que se llama momento angular. Así como calculamos la cantidad de movimiento que es m por b, m por r por b va a ser la cantidad de movimiento angular. Esa es la segunda ley de Kepler. Y la última ley de Kepler fue con la que terminamos la primera parte, que fue mucho más larga que esta, que es el cuadrado del período de la órbita dividido por el cubo del radio de la órbita, es igual a una constante para ese objeto en órbita. De lo que se avivó Kepler es que esa combinación daba una constante, que nosotros la mostramos recién con el ejercicio de la portada del libro que uno de sus autores fue Agustín Rela. Así que con esto completamos estos dos temas. Por supuesto, hay mucha más tela para cortar con esto y esto se podría ver en mucha mayor profundidad matemática. No lo vamos a hacer nosotros ahora. Nosotros vamos a ver algunos poquitos ejercicios donde por ahí tengamos que jugar con esto último y nada más. Y esto recuérdenlo,
para cuando empecemos a practicar un poquito de movimiento angular. Ahí vamos a retomar un poco el tema de fuerzas centrales, porque hay más cosas para decir, pero yo en este momento quería contar esto porque es bonito, porque es por ahí no lograron entender toda la matemática, pero me parece que está bueno como para hacer el cierre o la transición de todos los temas que vimos en Introducción a la Física, que fue hasta la clase pasada, y hoy empezar por ahí con lo que ya sería mecánica elemental ya de lleno. Por supuesto vamos a, siempre, no es que todo lo que aprendimos antes no sirve para nada, no, nos sirve para poder acceder a todo lo que vamos a hacer a partir de ahora y, y nos da toda una cancha matemática que no teníamos. Y aparte, recuerden que, está bien, hicimos repaso de intro, pero metimos temas nuevos, no era todo repaso. Y la vez que viene, ya vamos a meternos con cosas que puedan variar, con fuerzas que puedan variar en el tiempo. Eh, y buscar propiedades en movimientos oscilatorios, ver qué le pasa a los resortes, qué les pasa a los péndulos y ver de una nueva manera todo lo que era resortes y péndulos, pero ahora incorporando la matemática de las ecuaciones diferenciales, que no se asusten. O sea, el nombre ahora suena difícil porque por ahí no están cancheros, pero algunas ya resolvimos en la parte de cinemática y, y alguna integral vamos a tener que hacer, pero es como una transición, bueno, lenta o rápida, depende del punto de vista, ¿no? Pero que vamos a ir empezando a transitar a partir de la clase que viene. Por supuesto, el ritmo en la parte de problemas va a ser un poco más tranca. Yo ahora voy a empezar a retomar el ritmo previo que venía con estas clases para que ustedes puedan ir llegando, pero ya empezar a discutir eh, los temas de movimiento oscilatorio armónico que los vamos a empezar a ver